Bienvenidos, daremos comienzo al curso Cuentas pendientes en esquizofrenia. En este módulo realizaremos una revisión de las características de la esquizofrenia, haciendo hincapié en sus manifestaciones clínicas, criterios actuales de diagnóstico y relación con los abordajes terapéuticos. Como ya les anticipé en el video de presentación del curso, nuestro objetivo es desarrollar los aspectos de la enfermedad donde no ha habido mayores avances y que deberían ser targets del tratamiento en el futuro. Por eso nos preguntamos, ¿qué hay más allá de la psicosis? La esquizofrenia es una enfermedad mental crónica cuya neurobiología y fisiopatología aún permanece desconocida. Es considerado oficialmente un trastorno psicótico, pero ¿es solo un trastorno psicótico? ¿Es una enfermedad única o un síndrome? La esquizofrenia cuenta con evidencia de alteraciones en la estructura, función y neuroquímica cerebral, pero a pesar que existen distintos hallazgos, hasta la fecha no se ha demostrado ninguna lesión neuroanatómica patognomónica de la esquizofrenia. La esquizofrenia presenta un curso y evolución variable, discapacitante debido a que impacta sobre aspectos vitales de la persona. Es una de las mayores causas de discapacidad en todo el mundo, más aún en personas jóvenes. Asimismo, cursa con un importante riesgo de mortalidad por suicidio, comorbilidad cardiovascular y causas metabólicas, entre otras. A pesar de los grandes avances sucedidos en las neurociencias en las últimas décadas, el impacto de la enfermedad no parece haber cambiado en la misma proporción. Muchos aspectos de la enfermedad, justamente aquellos que no se nuclean bajo la denominación de psicosis, no han experimentado grandes progresos. El costo de la enfermedad, la estigmatización, la exclusión social y la discapacidad permanecen produciendo efectos devastadores para pacientes, familiares y a nivel de salud pública. Como les mencioné anteriormente, el suicidio es una de las principales causas de muerte prematura en pacientes con esquizofrenia, presentando un riesgo de suicidio del 10% durante toda la vida. Aproximadamente entre el 5 al 6% de las personas con esquizofrenia fallece por suicidio. Alrededor del 20%, algunos autores mencionan hasta el 50%, intenta suicidarse en al menos una ocasión y muchos más tienen ideación suicida significativa. En general, el riesgo de suicidio se mantiene alto a lo largo de toda la vida del paciente. El comportamiento suicida muchas veces responde a alucinaciones que ordenan hacerse daño a sí mismo o a terceros, pero no solo los síntomas psicóticos constituyen factores de riesgo suicida, también lo son los síntomas depresivos o sentimientos de desesperanza, el desempleo, el consumo comórbido de sustancias, los intentos previos de suicidio y el alta hospitalaria, siendo el alta hospitalaria un factor de riesgo en sí mismo porque el paciente suele adquirir mayor conciencia de enfermedad en ese momento. Es decir, los pacientes con un nivel mayor de introspección y conciencia de enfermedad pueden presentar mayor riesgo de suicidio. Cuando hablamos de conciencia de enfermedad, nos referimos a la capacidad de una persona para comprender el déficit o enfermedad que padece, constituyendo este síntoma un factor muy importante para tener en cuenta y evaluar en todos los pacientes esquizofrénicos. La ausencia de conciencia de enfermedad o anosognosia es un síntoma típico de la esquizofrenia en sí y no una estrategia de afrontamiento. Es el factor que predice con mayor frecuencia las tasas de recaída, el peor funcionamiento psicosocial, como así también un peor curso de la enfermedad, es decir, implica un peor pronóstico. Por el contrario, la presencia marcada de conciencia de enfermedad, de introspección, está relacionada con aumento del riesgo de suicidio. Como vimos anteriormente, la conciencia de enfermedad puede estar presente al momento del alta hospitalaria. La esquizofrenia tiene una incidencia de alrededor el 15.2 cada 100.000 habitantes. La incidencia general tiende a ser ligeramente menor en las mujeres. Si se tiene en cuenta los síntomas negativos y una mayor duración de la enfermedad, es decir, peor pronóstico, la incidencia es superior en varones. La prevalencia media en un año es de 3.3 cada 1000, con variaciones según la raza, grupo étnico, origen geográfico. La proporción según sexos depende de la muestra.
La prevalencia vital es de 4.0 cada 1000. El comienzo de algunos aspectos de la enfermedad podría observarse a partir del nacimiento, pero generalmente hay síntomas psicóticos que se manifiestan en la adolescencia tardía o bien en la adultez temprana, siendo la prevalencia promedio de riesgo de mortalidad vital del 1%. Con una prevalencia estimada del 1%, la esquizofrenia es una carga multifacética para las familias, los cuidadores, las empresas y las economías. Financieramente es útil conceptualizar la esquizofrenia en términos de costos directos e indirectos. Los costos directos se pueden atribuir a gastos medibles de atención médica, monitoreo de laboratorio y medicamentos. Los costos indirectos incluyen aquellos cobrados a la sociedad como cuidadores, pérdida de productividad, vivienda, alimentos y transporte. En los Estados Unidos, la esquizofrenia cuesta aproximadamente 60.000 millones anuales. En Argentina no contamos con datos confiables aún. Haciendo un poco de historia, las descripciones de la esquizofrenia datan del siglo XV a.C. También se pudo encontrar en el primer y segundo siglo de la era cristiana que los médicos griegos detallaron el deterioro cognitivo. Emil Kraepelin, uno de los padres de la psiquiatría, tradujo la terminología de Morel por demencia precoz, para hacer hincapié en el proceso cognitivo distinto, demencia, y en la edad de inicio temprana, precoz. Así es como propuso una división que rige hasta nuestros días al establecer una separación entre el grupo de demencia precoz con pronóstico desfavorable y el grupo de las formas maníaco-depresivas con pronóstico favorable. Fue Bleuler quien acuñó el término esquizofrenia como se conoce en la actualidad, reemplazando el de demencia precoz. Escogió ese término para expresar la escisión entre pensamiento, emociones y conducta. Tanto las propuestas de Kraepelin como las de Bleuler, con su concepción de síntomas fundamentales y síntomas accesorios, sientan las bases de la concepción de síntomas positivos y negativos que predomina en la actualidad. Posteriormente, otros autores, entre ellos Snyder y Jasper, realizaron una clasificación de la psicosis en psicosis endógenas, psicosis exógenas u orgánicas y psicosis reactiva, la cual puede ser útil para realizar diagnóstico diferencial. En cuanto a su etiopatogenia, en los últimos años se ha comenzado a hacer referencia a la esquizofrenia como una enfermedad del neurodesarrollo, es decir, que el proceso patológico ocurriría durante el desarrollo cerebral, tiempo previo a las manifestaciones clínicas, existiendo en la actualidad algunas evidencias del origen de la esquizofrenia durante el desarrollo del sistema nervioso central, especialmente durante la poda sináptica, la migración neuronal, la organización y diferenciación a nivel de la corteza entorrinal. Algunos estudios advierten que la presencia de infecciones virales, déficits nutricionales de la madre y de estrés durante el segundo trimestre del embarazo aumentaría el riesgo en la progenie de padecer esquizofrenia, pero hasta la fecha hay pocos resultados concluyentes. Como vemos en esta diapositiva, los individuos que padecen esquizofrenia pueden mostrar numerosos síntomas. Pueden presentar afecto inapropiado, ánimo disfórico que puede tomar la forma de depresión y o ansiedad. También es frecuente la alteración del patrón de sueño, la falta de interés por comer o rechazo a la comida, como así también déficit en funciones ejecutivas, pensamiento, memoria. Alteración del lenguaje, trastornos motores, alucinaciones, delirios, despersonalización, desrealización, preocupaciones somáticas, entre otros. Como vemos, la esquizofrenia es un síndrome clínico heterogéneo. En la actualidad, se plantea la esquizofrenia como si fuese una enfermedad única, aunque el constructo diagnóstico abarca un grupo de trastornos probablemente con causas heterogéneas, pero con síntomas conductuales de alguna forma parecidos, por lo cual los pacientes con esquizofrenia exhiben diferentes presentaciones clínicas, respuesta al tratamiento y curso de la enfermedad.
Con el paso de los años se consensuó agrupar los síntomas en síndromes, por lo que se puede afirmar que la esquizofrenia, más allá de la psicosis, es decir, de los síntomas positivos, es una entidad nosológica caracterizada por síntomas negativos, alteraciones cognitivas y trastornos motores. Los síntomas positivos son en general los que llevan al paciente a la consulta por lo disruptivo, no solo en la vida del paciente, sino también de su familia y entorno. Los síntomas positivos están conformados por alucinaciones, delirios y trastornos del pensamiento, pero no serán objeto de desarrollo en este curso. Los síntomas negativos están asociados con la interrupción de las emociones y los comportamientos normales, como así también con pérdida o ausencia de habilidades. Entre los síntomas negativos se encuentran el aplanamiento afectivo, alogia, abulia, apatía, anedonia y retraimiento social. Los síntomas negativos son difíciles de reconocer como parte de la enfermedad y pueden confundirse con depresión. Es importante poder diferenciar síntomas deficitarios propios de la enfermedad de síntomas negativos secundarios a otra condición. En el módulo 3 del curso serán desarrollados con mayor profundidad. Los síntomas cognitivos consisten en deterioro en el funcionamiento ejecutivo, es decir, dificultad en la toma de decisiones, alteraciones mnésicas, entre otros. También podemos encontrar déficit en la cognición social, entendida como una dificultad en la capacidad para inferir las intenciones de otras personas, la llamada teoría de la mente. Todos estos déficits presentes en los pacientes con esquizofrenia parecen estar fuertemente relacionados con pobres resultados laborales y sociales. Al igual que con los síntomas negativos, puede ser difícil reconocer que los síntomas cognitivos forman parte de la esquizofrenia. Con frecuencia, solo se detectan cuando se realizan pruebas específicas. Actualmente están siendo objeto de distintas investigaciones para determinar su implicancia e importancia en la evolución de la enfermedad. En el módulo 2 del curso abordaremos este tema. Los trastornos motores pueden incluir disquinesias, es decir, numerosos movimientos coreotetoides involuntarios principalmente de la boca y la lengua, como así también de los miembros. Parkinsonismo representado sobre todo por temblor, rigidez y bradicinesia. Soft Neurological Signs como alteraciones en coordinación y secuencia motora e integración sensorial. También pueden observarse anormalidades posturales, hipertonía y síntomas catatónicos. Los síntomas motores son muy frecuentes en los pacientes tratados con antipsicóticos y más aún con los de alta potencia también llamados neurolépticos o antipsicóticos típicos. Pero también se han observado algunos de ellos de manera independiente de la medicación, por lo cual su presencia puede tener valor clínico y pronóstico. Estos trastornos serán desarrollados con mayor profundidad en el cuarto módulo de este curso. En las clasificaciones diagnósticas actuales, los síntomas positivos son los que más relevancia adquieren, al punto de ser fundamentales en el diagnóstico. La manera de establecer el diagnóstico de esquizofrenia supondría una sobredimensión relativa de ciertos dominios sintomáticos en desmedro de otros, entre los cuales se encuentran los síntomas negativos, cognitivos y trastornos motores. Con las clasificaciones diagnósticas actuales se ha logrado un reduccionismo de la clínica, lo cual genera obstáculos en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Pero no menos cierto es que los clínicos necesitamos hablar en un lenguaje común. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la quinta edición, conocido como DSM-5, para hacer diagnóstico de esquizofrenia tienen que estar presentes como mínimo 2 síntomas del criterio A: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado o catatónico, síntomas negativos. Al menos uno de los síntomas tiene que ser un síntoma psicótico, es decir, un síntoma positivo. Entonces, para hacer diagnóstico de esquizofrenia, según el DSM-5, tiene que estar presente
algún síntoma positivo, es decir, tiene que haber delirios, alucinaciones o discurso desorganizado. De acuerdo al DSM-4, debe estar presente 2 o más síntomas del criterio A: ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado o catatónico, síntomas negativos, o uno solo si presenta ideas delirantes extrañas. Ni la presencia de alucinaciones ni de ideas delirantes son imprescindibles para el diagnóstico de esquizofrenia, ya que un paciente puede cumplir los criterios diagnósticos si presenta 2 de los síntomas enumerados del 3 al 5 en el criterio A, es decir, lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado catatónico, síntomas negativos. Pero también los síntomas negativos podrían no ser necesarios como los cognitivos y motores para hacer diagnóstico. Es decir, solamente con la presencia de ideas delirantes extrañas se conforma el diagnóstico de esquizofrenia según el DSM-4. Vemos acá lo complejo que resulta arribar al diagnóstico de esquizofrenia. En la Clasificación Internacional Estadística de las Enfermedades y Trastornos de la Salud, CIE-10, para hacer diagnóstico alcanza solo con síntomas positivos. Esta clasificación describe los trastornos delirantes como no relacionados con la esquizofrenia. En relación a los síntomas negativos, están descritos como retracción social y escaso rendimiento social no causado por depresión o medicación. Hace mención con mayor énfasis a los síntomas negativos en los subtipos esquizofrenia simple y esquizofrenia residual. Los síntomas cognitivos no están tenidos en cuenta en la clasificación general. Les comentaré algunos datos preliminares sobre la CIE-11 presentados en el Congreso de la WPA de Berlín de 2017. Para el diagnóstico de esquizofrenia, según esta clasificación, se requiere 2 de 7 síntomas, uno de los cuales debe ser delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado o experiencia de influencia o de control. Se remueven todos los subtipos, que serán reemplazados por 6 dominios sintomáticos que estarían conformados por síntomas positivos, síntomas negativos, síntomas depresivos, síntomas maníacos, síntomas psicomotores y síntomas cognitivos. Además, se contaría con una escala de valoración-clasificación de los síntomas que estaría conformada por 0 ausencia de síntomas, 1 leve, 2 moderado, 3 severo, 9 no se puede clasificar con la información disponible. Como hemos visto, existen marcadas dificultades diagnósticas. Para dar un ejemplo, un trastorno diagnosticado como esquizofrenia, según los estándares CIE-10, puede ser diagnosticado como trastorno esquizofreniforme por el DSM-4. Este último, de acuerdo al DSM-4, es equivalente a la esquizofrenia, excepto en cuanto a la duración, de 1 a 6 meses, y por la ausencia de deterioro funcional. En cuanto al tratamiento, la introducción de la psicofarmacoterapia de la esquizofrenia, la llamada revolución psicofarmacológica, representó un gran avance en el tratamiento de la enfermedad y en las hipótesis de su génesis. Con la síntesis de la clorpromacina en 1950, comienza la era moderna antipsicótica del tratamiento de la psicosis. El efecto antipsicótico fue descubierto 2 años más tarde. Hasta ese momento, en la era preantipsicótica, se utilizaban la aplicación de compresas heladas, inclusive la inmersión del paciente en baños de agua fría, como así también barbitúricos que ejercían importantes efectos sedantes, pero que no tenían ninguna acción sobre los síntomas psicóticos. Nos acercamos a la década del 70. Hace más de 40 años en Francia se comenzó a hablar de antipsicóticos atípicos a partir de la aparición de la sulpirida, siendo el comienzo de la era de los antipsicóticos de segunda generación, conocidos como atípicos, con la reintroducción en la práctica clínica de la clozapina, a finales de la década de los 80. La clozapina, que es el prototipo de este grupo, había sido utilizada en los años 60 y posteriormente retirada por su toxicidad. Actualmente, los antipsicóticos atípicos han reemplazado a los típicos, promocionándose como superiores clínicamente. Sin embargo, la evidencia científica no siempre demuestra la superioridad de estos. Y así,
Llegamos al año 2018, donde encontramos que los tratamientos existentes muestran efectividad principalmente sobre los síntomas positivos de la enfermedad, no ocurriendo lo mismo con la sintomatología de tipo cognitiva ni con los síntomas negativos. Podemos ver que desde 1950, que se sintetizó el primer antipsicótico, al año 2018, solo contamos con fármacos eficaces en resolver síntomas positivos. Desde el punto de vista de la neuroquímica, en la actualidad, se considera que ante la falla glutamatérgica por alteraciones moleculares de los receptores NMDA del lóbulo frontal, los sistemas subcorticales que normalmente están inhibidos por la corteza quedarían sobreexpresados con un incremento del tono dopaminérgico, serotonérgico, noradrenérgico y colinérgico. Ante la imposibilidad actual de actuar sobre la neurotransmisión glutamatérgica, se accede a modular a las neurotransmisiones monoaminérgicas. Es así como todos los antipsicóticos conocidos tienen la propiedad principal de bloquear receptores dopaminérgicos, estando esto no solo relacionado con el efecto antipsicótico, sino también con efectos adversos dependiendo de la vía dopaminérgica que bloquee. Como podemos ver, la hipótesis dopaminérgica ha dominado las investigaciones en las últimas décadas, no existiendo ningún fármaco sin actividad bloqueante de dopamina que haya resultado ser eficaz como antipsicótico. Mientras que los fármacos sugieren una actividad dopaminérgica aumentada en la génesis de los síntomas positivos, existe mínima o nula asociación entre este aumento y los síntomas negativos o cognitivos. Así, la efectividad de los psicofármacos sobre los síntomas psicóticos parece conspirar contra la investigación de nuevos targets de tratamiento. En cuanto a las reacciones adversas, quiero destacar algunas cuestiones que considero importantes. Actualmente, los antipsicóticos atípicos se recomiendan como primera línea de tratamiento para la esquizofrenia, residiendo gran parte de su éxito en la escasa incidencia de síntomas extrapiramidales en comparación con los antipsicóticos clásicos. Los antipsicóticos de segunda generación presentan propiedades diferenciales comunes frente a los típicos, las cuales parecen deberse a un menor efecto dopaminérgico y una mayor afinidad por los receptores serotonérgicos. Sin embargo, los antipsicóticos atípicos presentan otras reacciones adversas que deben tenerse en cuenta y su utilización requiere considerar la presencia de factores de riesgo, como la aparición de convulsiones, el aumento de peso y de síndrome metabólico que favorece el incumplimiento del tratamiento, o bien agranulocitosis, como el caso de la clozapina, siendo la agranulocitosis un efecto adverso hematológico potencialmente mortal que se da en un 1% de los pacientes que la toman. De todo lo desarrollado, encontramos que la psiquiatría actual tiene aún cuentas pendientes. Se necesita mejorar targets farmacológicos que alcancen y mejoren síntomas negativos y cognitivos, con nula o mínima incidencia en trastornos motores, siendo necesario el hallazgo de fármacos que contribuyan a mejorar la psicopatología, la cognición, afectividad, los síntomas negativos, sin reacciones adversas peligrosas como son la granulocitosis, disquinesias tardías, síndrome neuroléptico maligno, etc. Se necesitan avances en genética, en precisar alteraciones anátomo-funcionales y neuroquímicas, como así también incluir en la interpretación diagnóstica, tratamiento y pronóstico los síntomas negativos, cognitivos y trastornos motores. Luego de casi 70 años de la revolución psicofarmacológica, nos encontramos con que aquella primera impresión de gran efectividad en el tratamiento de los pacientes parece no ser tal. A pesar de la cantidad de moléculas aprobadas en la actualidad, nuestros pacientes continúan padeciendo múltiples dificultades en su vida social, laboral y familiar. La mayoría son solteros, desempleados, excluidos.
Por lo tanto, es necesario revisar cuál es la razón por la cual, habiendo un gran número de tratamientos supuestamente efectivos, la evolución de la enfermedad ha variado escasamente en el último siglo. Las causas podrían estar más vinculadas a la conceptualización clínica de la esquizofrenia que al tipo de tratamiento, puesto que hay aspectos de la enfermedad con una estrecha relación con la discapacidad y que no son precisamente los síntomas psicóticos, los cuales conducen a una marcada morbimortalidad. Por otro lado, el desamparo, la pobreza, la falta de acceso al trabajo, a servicios adecuados y la incoordinación entre los efectores de salud mental y de salud general convierten a la esquizofrenia en un grave problema de la salud pública a nivel mundial. Por tales razones, nos proponemos en este curso ir más allá de la psicosis para poder elaborar propuestas diagnósticas diferentes que conduzcan a tratamientos más eficaces. Como vemos, falta mucho camino por recorrer. Los invito a continuar con los próximos módulos de este curso. Muchas gracias por su participación.